Bien, queridos hermanos, aquí estamos en otra entrega más de su programa Profundizando en la Fe a través de Televida, el canal de la familia. Alabemos al Señor con el Salmo 21. Te alabarán, Señor, los que te buscan. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. Los recordarán y volverán al Señor, hasta de los confines del orbe, en su presencia se postrarán. Las familias de los pueblos, ante Él se postrarán las cenizas de la tumba, ante Él se inclinarán los que bajan al polvo. Me hará vivir para Él, mi descendencia le servirá. Hablarán del Señor a la generación futura, contarán su justicia al pueblo que ha de nacer. Todo lo que hizo el Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Evangelio está tomado de Marcos 5, 21, 43. En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla, se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo se echó a sus pies, rogándole con insistencia: mi niña está en las últimas, ven, impón las manos sobre ella para que se cure y viva. Se fue con él y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años, había sufrido mucho a manos de los médicos y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto pensando: con solo tocarle el manto curaré. Inmediatamente se secó la fuente de su hemorragia y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntaba: ¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaban: ¿ves cómo te apretuja la gente y preguntas: ¿quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver a la que había hecho esto. La mujer se acercó asustada y temblorosa. Al comprender lo que había ocurrido, se le echó a los pies y le confesó toda la verdad. Él le dice: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: tu hija ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a casa del jefe de la sinagoga y encuentran el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Y después de entrar les dijo: ¿qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él, pero él los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: Talita cumi,
que significa contigo hablo, niña, levántate. La niña se levantó inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años y quedaron fuera de sí llenos de estupor. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos escenas donde se manifiesta la fe de dos personajes de este evangelio, de dos protagonistas de este evangelio. Primeramente Jairo, jefe de la sinagoga, por tanto un hombre notable en el pueblo, y que tiene esta humildad primeramente de acercarse a Jesús, de postrarse ante Él y pedirle que vaya a curar a su hija, a su niña. Primera lección, al Señor le gusta la oración humilde. Cuando vayamos a orar, ¿cuánto conviene mirar primeramente el amor, la grandeza, la sabiduría, la fuerza de Dios? Porque sólo así podré yo entonces también mirar mi pequeñez, mi nada, y al mismo tiempo alabar y bendecir a Dios como dice el Salmo, que te alaben todos los que te buscan, pero los que te buscan con corazón humilde, como lo hizo Jairo, que buscó al Señor, experimentó la gloria de Dios, vio la gloria de Dios y le alabó y le bendijo. Pero va con esta actitud humilde, esta actitud de sencillez. Por eso generalmente la gente más orgullosa, más soberbia, suelen ser aquellos que no tienen a Dios como referente. No, ellos son autorreferenciales. El que tiene a Dios como referente se hace humilde, se hace pequeño, se ve necesitado totalmente de Dios como un niño que todo lo recibe de su padre, Jairo va con esta actitud. Y en el camino, pues, va caminando con mucha gente que le va siguiendo porque encuentran en Jesús una palabra distinta, una palabra de vida, una palabra de verdad, de gracia. Encuentran en Él acogida y una persona que se hace pueblo, que camina con la gente. Y ahí, pues, se le acerca una mujer hemorroísa, tenía esta hemorragia de sangre y ya había gastado todo lo que tenía buscando cura, buscando remedio, como cualquiera lo hiciera. Bueno, la única salida que le queda es ahora acercarse a Jesús y también se acerca con esta gran fe. ¿Qué fe la de esta mujer? Porque Jairo al menos se postra ante Jesús y le solicita el milagro, la intercesión por su hija. Pero esta mujer se dice en su interior, quizás tal vez porque siente vergüenza, quizás también porque en ese tiempo eran las mujeres consideradas impuras en esta situación de estar derramando sangre. Y naturalmente va con miedo también, pero también va con fe en el Señor, con miedo a ser descubierta, pero sobre todo pensando, Señor, yo no soy nada, pero si al menos yo toco tu manto, con solo eso, ya yo quedaré curada, quedaré sana. Y así lo hace, se acerca y Jesús siente que sale de él una fuerza, lo sintió y hace una pregunta, ¿quién me ha tocado? Los discípulos que dicen, pero Señor, ¿y cómo tú haces esa pregunta? ¿No ves cómo vamos aquí apretujados, que nos llevan casi empujados hacia adelante? ¿Cómo que quién te ha tocado? Pero el Señor sigue insistiendo, y entonces con su mirada descubre
Sigue buscando y esta mujer se ve entonces delatada. Se ve delatada y entonces dice, ay Señor, le dice lo que le pasa. Hay que detenerse también un poquito aquí. El Señor no quiso dejar a esta mujer en ridículo, nada de eso. El Señor siempre actúa con amor y con caridad. No, lo que la quiso fue también liberar, demostrar también que esa mujer tiene una dignidad y de que esa mujer es un ejemplo de fe. Por eso le dice, tu fe, hija, hija. ¿Con qué cariño se le refiere Jesús? Hija, tu fe te ha salvado. No tienes que esconderte, mi hija. Tú eres un testimonio, tú tienes una dignidad, aunque aquí te rechazan y tú vienes escondida justamente quizás por miedo, por lo que sea. Tienes una dignidad, no te escondas. Tú eres hija de Dios. Y por eso el Señor la pone para nosotros también como testimonio de esta fe grande, esta fe que es capaz de mover montañas, mover montañas. Pidamos al Señor que nos dé la humildad, que nos ayude también a interceder por los otros como lo hace Jairo. Jairo intercede. ¿Cuánto puede hacer la fe del creyente, la fe del cristiano? Puede incluso interceder para resucitar muertos. Es lo que nos presenta hoy el Evangelio. Y vuelvo a insistir, ¿cuántos salen del purgatorio? Porque alguien ofreció una Eucaristía, porque alguien ofreció una oración sencilla, pequeña, un sacrificio, un rosario. Usted dirá, ¿y cómo usted sabe eso? La iglesia es madre y maestra. Es madre y maestra, y en su Evangelio el Señor nos lo presenta, este valor grande de la intercesión, esta comunión de bienes materiales y espirituales en la que estamos todos sus hijos. Los que están en el cielo interceden por nosotros, pero nosotros intercedemos por los que están aún purificándose para ver plenamente el rostro de Dios. Vamos a hacer una pausa, queridos hermanos, y seguimos dentro de un momento. Bien, hermanos, como ya los que siguen sábado tras sábado este programa saben que estamos viendo el misterio de la iglesia, creo en la iglesia. Y esta iglesia tiene la característica de ser pueblo de Dios, pueblo de Dios, pueblo que pertenece a Dios, pueblo que tiene una identidad. Sus hijos tienen una identidad, la identidad de la dignidad, de la libertad que viene del Espíritu. Pero también un pueblo que tiene su ley es el mandamiento nuevo, amar como el mismo Cristo mismo nos amó. Esta es la ley nueva del Espíritu Santo. Por eso dice el apóstol Pablo, hablen y actúen como quienes han de ser juzgados por una ley de libertad. El amor nos hace libres. Por tanto, si obedezco a Dios, no es como un esclavito, como un siervo que va dando gritos, no. Obedezco a Dios porque le amo, porque es mi Padre y porque sé que incluso las crucecitas que me llegan son para mi bien y para el bien de la iglesia y para el bien de mis hermanos y para el bien del mundo. Por tanto, bendito sea Dios.
bendita sea tu ley, la ley del cristiano, la ley de este pueblo que es la iglesia, es la ley del amor, la ley del amor. Por eso el que ama no blasfema contra Dios, le bendice, le adora, le pone en primer lugar. El que ama honra a su padre y a su madre. El que ama a Dios no roba, no mata, no levanta calumnias, no le quita la mujer a su prójimo, no juega con los sentimientos de las jóvenes o de los jóvenes, no vende su cuerpo. Una ley de amor. Y esa es la ley que construye, la ley que nos lleva a disfrutar luego, ya desde aquí, desde este mundo, de esa libertad de los hijos de Dios, pero también en el cielo, a disfrutar de su gloria ya para siempre. Su misión es ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Es un germen muy seguro de unidad, de esperanza y de salvación para todo el género humano. Es un pueblo que tiene una misión, tiene una ley, pero tiene una misión. ¿Y cuál es esa misión? Ser sal de la tierra y luz del mundo. Pero ya en estos dos símbolos que el Señor usa para decirnos lo que debemos ser los cristianos, lo que somos de hecho ya los cristianos en el mundo, son muy ilustrativos. La sal, para poder dar sabor, tiene que disolverse para poder servir y entonces esa comida llegue sabrosa, llegue con gusto. Así también el verdadero cristiano disminuye, se hace pequeño, se hace servidor de los demás. Se hace servidor, sal de la tierra, es decir, lo que le da sabor. En este mundo desabrido por tanta maldad, por tanto egoísmo, por tanta vanidad, por tanto desquite, el cristiano es entonces, el verdadero cristiano es el que le da sabor, el que pone lo distinto, que es actuar con honestidad, con rectitud de conciencia, el que da sabor, pero también el que ilumina con su palabra y sobre todo ilumina con sus obras de caridad, su testimonio, luz del mundo, sal de la tierra y luz del mundo, nuestra misión. Su destino es el reino de Dios, que Él mismo comenzó en este mundo, que ha de ser extendido hasta que Él mismo lo lleve también a su perfección. El destino de este pueblo es el reino de Dios. El reino de Dios que comienza aquí y que llega a su plenitud en el más allá de la historia, ya cuando haya esta recapitulación de todas las cosas en Cristo. Bien, un pueblo sacerdotal, profético y real. Un pueblo sacerdotal, profético y real. Jesucristo es aquel a quien el Padre ha ungido con el Espíritu Santo y lo ha constituido sacerdote, profeta y rey. Todo el pueblo de Dios participa de estas tres funciones de Cristo y tiene las responsabilidades de misión y de servicio que se derivan de ellas. El primer y único sumo sacerdote es Jesucristo. Él es también profeta y es más que profeta. Él es rey y es más que rey. Y nosotros participamos de esta triple misión también de Jesucristo. Por el bautismo somos constituidos profetas, sacerdotes y reyes, pero al mismo tiempo tenemos también esa responsabilidad de responder a esa vocación, de responder a ese don. Es un don, pero es al mismo tiempo una tarea, un compromiso, una misión. Al entrar en el pueblo de Dios por la fe y el bautismo, se participa en la vocación única de este pueblo. En su vocación sacerdotal, Cristo el Señor Pontífice, tomado de entre los hombres, ha hecho del nuevo pueblo un reino de sacerdotes para Dios
su Padre. Los bautizados, en efecto, por el nuevo nacimiento y por la unción del Espíritu Santo, quedan consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo. Todo cristiano tiene el sacerdocio común, es decir, también está capacitado para celebrar el culto, para ofrecer su propia vida al Señor, porque ya no se trata de adorar a Jesucristo aquí o allí, sino en espíritu y en verdad, pues nuestro propio cuerpo se hace templo, lugar del culto, templo del Espíritu Santo. Por tanto, mi pensar, mi obrar, tiene que ser acorde con ese espíritu para hacer alabanza de su gloria, de su infinita sabiduría. El pueblo santo de Dios participa también del carácter profético de Cristo. Lo es sobre todo por el sentido sobrenatural de la fe, que es el de todo el pueblo, laicos y jerarquías, cuando se adhiere indefectiblemente a la fe transmitida a los santos de una vez para siempre, y profundiza en su comprensión y se hace testigo de Cristo en medio de este mundo. No solamente participa de la misión sacerdotal, sino también de la misión profética de Jesucristo, y lo hace cuando acoge la palabra de Dios en la fe. Lo hace cuando entiende el sentido de esa fe. Lo hace cuando pone por obra, en práctica, esa fe en sus palabras y en sus obras. El pueblo de Dios participa, por último, en la función regia de Cristo. Cristo ejerce su realeza atrayendo así a todos los hombres por su muerte y su resurrección. Cristo, Rey y Señor del universo, se hizo el servidor de todos, no habiendo venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Para el cristiano, servir a Cristo es reinar, particularmente en los pobres y en los que sufren, donde descubre la imagen de su fundador, pobre y sufriente. El pueblo de Dios realiza su dignidad regia, viviendo conforme a esta vocación de servir con Cristo. Jesucristo realiza su reinado no imponiéndose, no dando decretos arbitrarios, sino sirviendo. Y su mayor servicio fue la entrega de su propia vida en la cruz. Jesús sirve, se entrega hasta derramar su sangre. Así también su pueblo, que es la iglesia, reina sirviendo. Y cada uno desde su vocación. El laico sirve como laico, y sirve la madre de familia en su casa, y sirve el profesor en la escuela, y sirve el que va a visitar la cárcel, y sirve el médico que lo hace desde su sentido de fe en su consultorio, sirviendo a Dios. Y sirve el sacerdote que va cumpliendo, y el obispo cumpliendo con su misión de sacerdote, de obispo, en la iglesia y en la sociedad. Servir, reinar es servir. Y de hecho el que sirve se hace una persona amada, se hace una persona querida, se hace atrayente, reina, realmente reina, comparte con Jesucristo este reinado, y sobre todo al final de la historia, pues entonces ya recibirá el premio que le ha dado el vivir en esa actitud de servicio, que le ha purificado de sus pecados, que le ha constituido en templo santo de Dios, ahora reina para siempre en la gloria de Dios. Bien, queridos hermanos, vamos a hacer nuevamente una pausa y continuamos dentro de un momento con su programa Profundizando en la Fe.
Bien, queridos hermanos, seguimos con esta meditación sobre la iglesia, pueblo de Dios, un pueblo sacerdotal, un pueblo profético, un pueblo de reyes que reina, pero que reina no despóticamente, sino que al estilo de Jesucristo, reina sirviéndose, reina predicando el reino de Dios, reina haciendo el bien, haciendo el bien. La señal de la cruz hace reyes a todos los regenerados en Cristo, y la unción del Espíritu Santo los consagra sacerdotes. Y así, además de este especial servicio de nuestro ministerio, todos los cristianos espirituales y perfectos deben saber que son partícipes del linaje regio y del oficio sacerdotal. ¿Qué hay más regio que un espíritu que sometido a Dios rige su propio cuerpo? ¿Y qué hay más sacerdotal que ofrecer a Dios una conciencia pura y las inmaculadas víctimas de nuestra piedad en el altar del corazón? Nos dice San León Magno en el Sermón 4.1. La señal de la cruz nos hace reyes, porque Jesucristo reina ahí. De ahí aquel letrero que le pusieron en su cruz, Rey de los judíos, pero más que Rey de los judíos, Rey del mundo, Rey de todos los hombres, Rey de la historia. Y por la unción somos consagrados sacerdotes. Por eso dice muy bellamente San León Magno, que fue papa en los tiempos del concilio de Éfeso, por ahí por el siglo IV, dice: ¿qué hay más de regio que aquel que somete su cuerpo, que rige su propio cuerpo, que tiene dominio de sí, que no se deja llevar por los impulsos? Ese es el que reina, ese es el que no cae preso, podríamos decir, porque tiene dominio de sí. Ese es el hombre fiel y prudente, y como sabe regir su propio cuerpo, sus propios instintos que están ahí, tiene dominio, y es en definitiva una gracia del Espíritu Santo. Entonces ese tipo de persona también tiene la capacidad de regir bien su familia, su hogar, su vida. Pero además, como decíamos ahorita, porque sirve desde su testimonio. Es una vida de servicio, una vida entregada a Dios. Y sigue diciendo el Papa León Magno: ¿qué hay más de sacerdotal que ofrecer a Dios una conciencia inmaculada, una conciencia limpia, una conciencia transparente? Ese es el mayor culto y sacrificio que yo le puedo ofrecer a Dios. No es simplemente una novena, una obra de piedad, mucho más grato a Dios es eso, es una conciencia limpia, una conciencia santa. Todo lo demás está bien, pero es sobre todo para favorecer eso. Y por eso es que la oración de los santos tiene un gran poder a los ojos de Dios, porque va avalada no simplemente por lo que dicen, por su devota oración, sino sobre todo por ese testimonio, por esa conciencia limpia según el corazón de Dios. Bien, queridos hermanos, ya resumiendo este capítulo que hemos tratado, seguíamos viendo las características de la iglesia en cuanto pueblo de Dios. Y decíamos que este pueblo de Dios tiene una ley, que es el amor. Y por eso es una ley de libertad, porque el amor nos hace libres. El amor y la verdad coinciden. El día pasado me preguntaba un señor, dice: ¿por qué dice San Agustín, ama y haz lo que quieras? Y le respondía: porque el que realmente ama no le hace daño al otro,
porque el amor y la verdad es una misma cosa, se identifican. Se identifican. Amor y verdad es una sola cosa. Por tanto, no se falsea el amor. No se le llama amor a cualquier cosa, a irse a fornicar. Eso no es amor, eso es hormona, eso es egoísmo, eso es simple placer. El amor verdadero significa compromiso, significa no jugar con la dignidad del otro, significa respetar que el otro tiene un cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Templo del Espíritu Santo. Por eso, ama y haz lo que quieras, porque lo que tú vas a querer nunca va a contradecir el mandato de Dios. La ley, el amor, pero también una misión, ser sal y luz del mundo, sal de la tierra, luz del mundo. Y también un destino, el destino, la gloria de Dios. Y ese pueblo es un pueblo de profetas porque hemos asumido la fe, esa fe la vamos explicitando, se va profundizando y esa fe se va viviendo y se va proclamando. La iglesia va proclamando y viviendo esa fe en sus obras. Es un pueblo sacerdotal, sacerdotal porque ofrece un culto razonable a Dios, pero sobre todo, como dice el Papa León Magno, porque ofrece el culto de una conciencia limpia, una conciencia tranquila, una conciencia reconciliada con Dios. Es un pueblo real porque sirve, porque rige, no poniendo a los otros a servir, sino sirviendo Él en la entrega, en la cruz, en el sacrificio de cada día, en la misión que me toca realizar. Queridos hermanos, damos gracias a Dios porque ha constituido este pueblo que nació en el seno mismo de la Santísima Trinidad y que Dios se fue preparando poco a poco y lo ha constituido como sacramento de salvación, como sacramento de unidad con Él, que se concretiza en el amor al hermano, en el amor al hermano. Amor a Dios, amor al hermano. Que el Señor, el Dios fiel, el Dios santo, les proteja, les bendiga, les conceda su paz, les llene de sus dones, les aumente la fe y les dé también el reino al final de nuestros días por este mundo. Que les bendiga el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.